Bueno amigos, pues tal como os comenté en el anterior vídeo, mi intención era ampliar a un segundo string para completar mi instalación. Ya os enseñé en el vídeo anterior cómo había hecho la parte estructural. Finalmente me decidí por este tipo de placas. Bueno, realmente me decidí por unas placas de marca Tersa, pero los chicos de Tersa, a pesar de que había hecho en la compra, compré módulos de 370M, ellos como no tienen stock directamente me mandaron esta placa. Da poco lo de importancia porque son prácticamente lo mismo, ¿no? Placas monocristalinas, 370 vatios, el datasheet me daba prácticamente el 3,75 por placa, así que bueno, que está dentro de los márgenes. Bueno, diferentes tecnologías y un producto en el concreto 370, en el concreto del 370, a 9,56 amperios a 38,7 voltios, que se traducen en parámetros notch, normal operate, operación normal a temperatura ambiente, con una degradación de 800 vatios por metro cuadrado, de unos 275 vatios por placa, ¿no? Mis cálculos, como ya os comenté, mi intención era hacer una instalación al noroeste. Concretamente, tengo un stream al 170 con 6 paneles Canadian y un segundo stream al 340 con estos paneles Acome. Voy a trabajar con esta gráfica para contaros un poquito del comienzo y cómo me están funcionando estos paneles. Partimos de la base que no es una orientación adecuada, ¿vale? Lo normal es siempre poder emplear el sur, sureste, ¿vale? Solo que sean en orientaciones suroeste o sureste en función de vuestros tejados y vuestras capacidades, pero yo como tengo unos consumos bastante ajustados, no vi necesario tener eh, que forzar la estructura y hacer algo raro en el tejado y simplemente pues aprovechar la inclinación del tejado y la orientación, y lo que buscaba concretamente yo era una producción de tarde, ¿no? Con el año que estaba funcionando con los 6 Canadian, prácticamente mi 80 y pico por ciento de consumo me los ha cubierto, ¿vale? Dejarme un inciso antes de nada, lo dejé como comentario de la vez anterior, respecto al efecto de las sombras. Y aquí os voy a mostrar para que veáis claramente. ¿Veis esta curva extraña que hay aquí? Este bajón que tengo aquí, sobre las 9 de la mañana. ¿Veis este pico que sube? Bueno, pues esto es el efecto de una sombra que me entra aproximadamente por una chimenea pues a las 8:45 y empieza a irse más o menos sobre las 9:45. En verdad la sombra es mayor, lo que pasa que me incide primero en un panel y luego en un segundo panel. En el segundo panel lo que tengo hecho es puesto un inhibidor de sombras, porque si no esto se me alargaba casi hasta las 10:30, es decir, tenía toda esta zona de aquí muerta a causa de esa sombra. Al haber puesto un inhibidor de sombras en el panel, en el segundo panel que se me afectaba, puesto que la sombra va moviéndose según avanza las horas y se va alargando, bueno, pues consideré que de 9 a 9:30 pues era asumible eso o gastarme 50 euros en un inhibidor de sombras. Este efecto no se da siempre, ¿de acuerdo? Si el día es muy claro, la sombra es francamente se ve. Pero cuando hay algo hay buena claridad pero no hay un sol directo, y aquí tengo algún ejemplo para que podamos verlo, este efecto no se produce o no se produce con tanta tengo un ejemplo por aquí, vale, podemos ver aquí.
¿vale? Aquí, como os podéis ver, tengo un pequeño efecto de sombra, pero es mínimo y prácticamente puedo tener la progresión de los paneles con una pequeña incidencia de esas dos sombras, ¿de acuerdo? Si la sombra fuera claramente, pues todo este tramo de aquí vendría directamente abajo. Así que es muy importante cuando diseñéis que tengáis en cuenta el tema de las sombras. De la parte de aquí, esto ya no son sombras, es decir, esto es mi consumo regular, ¿vale? Es decir, que yo quería explicaros justamente el efecto de las sombras en donde las tengo yo localizadas y controladas. Bueno, vamos ya directamente con lo que se trata el tema de hoy, ¿no? Bueno, aquí lo que veis, la idea de esta imagen, ¿de acuerdo?, es que podáis ver esto viene siendo casi 8 días, 9 días de la curva de producción, y voy a poneros el primer día de arranque, ¿de acuerdo?, que fue este de aquí, ¿de acuerdo? Voy a poneros el primer día de arranque cuando arranqué el string del noroeste. Voy a eliminar la curva roja, que sería la suma de las dos, ¿de acuerdo? Y me voy a quedar, no sé si se ve muy bien o no, me voy a quedar con la línea amarilla, ¿vale?, que es mi producción normal, como lleva hasta ahora, y cómo me va produciendo la línea verde, que sería trabajando el segundo stream, ¿de acuerdo? Aquí fue donde la arranqué a las 3 y pico de la tarde. Y bueno, concretamente pues tuve a las 5 y pico de la tarde 600 y pico vatios, pero bueno, este no es el mejor ejemplo. Pero así es como se va a ver la suma de una y otra línea, me van a dar el resultante de producción. Como yo no consumo absolutamente todo lo que puedo capaz de producir, me es complicado hacer un muestreo o una curva completa de los dos streams, porque tendría que inyectar y no inyecto. Hice una prueba concretamente el día... Vamos a ver dónde está. Hice una prueba un día concretamente... Sí. Vale. Una de las maneras como las que trabajé fue, bueno, pues voy a ver cómo trabaja el stream en horario de mañana, ¿no? Porque el horario de tarde ya me es más sencillo. Entonces, fijarse esta línea verde, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la línea amarilla la tuve apagada hasta las 13:00, ¿vale? Donde ya la dejé entrar precisamente para ver cómo trabajaba el stream del noreste cuando no tenía incidencia solar. El stream arranca exactamente igual que el stream del sureste. Es increíble cómo las placas son capaces de, con un mínimo de radiación, arrancar. ¿Qué pasa? Que como no tiene una radiación directa, pues se mantiene prácticamente plano, como podéis ver, hasta las prácticamente 11 de la mañana, donde empieza poquito a poquito a levantar. Según se va levantando el sol, va poquito a poquito levantando. Y no es hasta prácticamente la 1 donde yo empiezo a ver ya potencia interesante, ¿no? Fijarse cómo va levantando a medida de que van pasando las horas, y el pico máximo de producción del panel, ¿de acuerdo? Lo he estimado aproximadamente sobre las 15:00 aproximadamente, ¿vale? Ahí tengo 933 vatios, perdón, 830 vatios del stream del noroeste. Voy a quitar la línea amarilla y me voy a quedar más que con la verde, para que lo podáis ver mejor. A las 15, entre las 15 y 16 horas, ¿vale?, es donde yo empiezo a tener la máxima capacidad de producción de este stream, que es justamente lo que yo quería. Yo quería llegar a casa a las 3 de la tarde, ¿vale? Y junto... Uno, que
este aporte sumara con el stream del sur, pero sobre todo tener este aporte de energía en esta franja horaria de 3 de la tarde a 6 de la tarde aproximadamente. ¿De acuerdo? Si vemos esta curva caería progresivamente hasta aquí. Es una manera de... O sea, si sería el complemento de esta, pues hacia aquí. Lo que pretendía yo era tener desde las 3 de la tarde hasta las 5:30, 6 de la tarde, aproximadamente 1 kilovatio de producción. Darse cuenta que estas 4 placas de 370, la capacidad máxima de producción deberían de ser 1480 vatios, pero al estar en una inclinación no idónea, va a ser prácticamente imposible que me den ese ratio de potencia. Yo había calculado, estaría conforme con 250 vatios por panel para que me dieran un equilibrio entre 1,1 kilovatio de potencia de pico máximo, mantenido, ¿de acuerdo? Mantenido desde las 3 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí. Y mis cálculos pues se confirman. Es capaz de darme esta franja de energía que al solaparse con el stream del sureste, fijarse cómo cae el stream del sureste tan directamente aquí, ¿de acuerdo? Como ya va dejando de recibir y va perdiendo a medida que pasan las horas, va perdiendo potencia, pero el otro es capaz de mantenerse dándome el soporte de la suma de los dos. Y aquí lo veis claramente, ¿no? ¿Cómo consigo yo tener desde las 3 de la tarde hasta prácticamente las 5 o 6 de la tarde una capacidad de producción que me va a servir para mis intereses personales de tarde, ¿no? De la otra manera, pues no era capaz de mantenerlo. De la otra manera, la línea me iba cayendo progresivamente, es una energía que se va consumiendo, pero no era capaz de hacer prácticamente mucho con ella. Esta es la curva que yo estaba buscando, apoyándome justamente en la capacidad de producción de estas placas al noroeste. Otros aspectos que se ven claramente, es que mi pico de producción, que estaba en 1500 vatios aproximadamente, aquí, ahora está aumentando, estoy cerca de los 1700 si no hubiera puesto las placas, ha aumentado claramente, y ahora vamos a ver ese pico de producción con la suma de los dos streams. Pues mirar, tengo aquí ejemplos de... Bueno, vamos a ampliar esto y así lo vemos más fácilmente. Pues ejemplos de 2400 vatios, he visto por ahí ya referencias a 2500. Tienen que ser días muy claros y con buena iluminación, ¿no? Y buena temperatura. 2400 aquí, 2500 he visto en algún registro, y esto debería ir progresivamente a medida que vaya avanzando y levantándose el sol. Yo creo que llegaré cerca de los 2900, casi 3000, de una capacidad teórica de 3480, que será la suma de tener mi campo fotovoltaico del noroeste más mi campo fotovoltaico del sureste. Pues la suma de los dos me irán dando esos niveles de pico máximo de 2000, 3000 cuando llegue el momento. El momento yo creo que será el mes de abril, mayo. Ahí tendré momentos de pico de intensidad altos. Realmente no los necesito. Es decir, si en un año no he necesitado más que trabajar con 6 placas, esto ha sido más que nada una apuesta personal a largo plazo, ¿no? Esta irregularidad que vais viendo aquí, ¿de acuerdo? Precisamente es porque como no tengo inyección, el campo fotovoltaico, el inversor se tiene que adaptar continuamente a las cargas de la casa. Entonces, como mis cargas no son constantes,
las líneas se tienen que ir adaptando, y sí que noto que tiene preferencia por el que tiene de los dos string, tiene preferencia el inversor siempre a trabajar con el string del sureste. Debe ser que le es más fácil regularlo por tener mayor carga, supongo que será por eso. Y el segundo string, que es el de noroeste, no empieza a emplearlo de una manera intensa hasta que prácticamente no es el string dominante, digamos, ¿no? Es un comportamiento que, bueno, no me esperaba. Pensaba que iba a hacer un promedio y veo que no, que siempre está el string del sureste trabajando en máximos, y lo que me falte lo complementa con el string del noroeste. A ver, tenemos aquí un ejemplo más interesante. Con todo esto, bueno, pues mostraros que la configuración de los strings tiene que ser acorde a vuestras necesidades particulares en casa. Es decir, ya os expliqué cómo tendríais que hacer el estudio de vuestra instalación, y tenéis que estudiar un poquito vuestros hábitos, ¿no? Yo sé que con mis hábitos con 6 paneles iba a ser suficiente. Quizás en los meses de enero, diciembre no me llegaban porque bajaba mucho el pico. El pico me bajaba a 1300 con 6 paneles, pero ahora con el complemento del segundo campo fotovoltaico, pues bueno, pues no voy a tener esos problemas en esos meses, porque obviamente voy a seguir con mi nivel de consumo habitual. No voy ¿para qué voy a forzar o consumir más si no necesito consumir más? Sí que es cierto que al tener los que tenemos fotovoltaica, la inercia es decir, bueno, y ahora que me sobra energía, la quiero consumir, ¿no? La quiero consumir. Bueno, el sol siempre va a estar ahí, ¿no? Y, y sí que es verdad, bueno, pues me he comprado un calentador de toallas para tenerlo puesto a 150 vatios varias horas al día, que antes no lo tenía. Bueno, efectivamente pasamos a ser unos consumidores del sol, ¿no? Porque está ahí la energía, ves que no la empleas. Pues por ejemplo, fijarse aquí, yo a partir de las prácticamente 3 de la tarde este día dejo de consumir, y mi curva podría seguir aumentando. Bueno, es que no tengo dónde meterlo. Pues a lo mejor he puesto aquí un horno, he tenido aquí un lavavajillas, he calentado el agua caliente, y a partir de aquí toda esta franja de aquí no la empleo. Podría inyectar, podría dar, formalizar el contrato con la eléctrica de turno, inyectar y darles mis excedentes y me las compensaran, ¿no? Pero echando cuentas en mi caso personal, que tengo unos consumos diarios de red eléctrica de entre ahora mismo de 2 kilovatios, mira, para lo que me voy a ahorrar en compensación, me quedo como estoy, ¿no? Eso ya cada uno en sus casos debe de valorar qué es lo que le interesa más. Hay casos que claramente ese sobrante les va a beneficiar en sus facturas. En el mío particular, pues no se da ese caso, ¿no? Pues eso, uno de los efectos directos ha sido que mis picos han aumentado. Yo obviamente he estado haciendo pruebas estos días para ver cuánto podía consumir y buscando esos picos máximos, pero no es mi día a día habitual, pues no sería este, ¿no? También quería ver un poquito la capacidad del campo del noroeste. Aquí lo tenemos pintado. En qué horas me iba a dar la capacidad máxima de producción. Obviamente, pues aquí en los picos, pues sí que voy viendo que se va acercando al kilovatio que yo quiero. Estoy convencido de que de aquí a 20 días llegaré a los 250 vatios por panel, si no alguno más, porque obviamente el sol se va levantando, la incidencia va mejorando, y estoy convencido de que iré viendo cómo mis picos de producción irán aumentando a medida que vaya avanzando los días del calendario, ¿no?
Antes para mí era impensable tener 1800 en el campo del sur. Y fijarse, pues ya lo estoy teniendo, ¿no? He pasado de 1300 el mes de diciembre, enero, y ya estoy en 1800, pues un día muy bueno, que ahora pues sería un día de cielo despejado, viento fresquito, y pues la suma, pues fijarse, ya me voy a eh, pues cerca de los 2000 y pico vatios, que antes para mí era impensable, ¿no? El resumen final de todo esto es que eh, tenéis que valorar si lo que queréis es tener una instalación que os dé unos picos a unas horas del día, preferís más energía concentrada en unas horas centrales, en unas horas de tarde, en unas horas de mañana. Esa va a ser un poquito la clave de vuestra instalación. Que una instalación modesta da buen rendimiento, y aunque no sea una inclinación adecuada, ¿vale? Aunque no sea una inclinación adecuada, se le puede sacar partido. Obviamente, pues es una pena, para mí es una pena pues que de poder producir casi 1500 vatios de pico al noroeste, pues me esté quedando en los 900 1000. Es una pena, pero para mí es suficiente. Eh, yo no creo que sea, en mi caso, eh, perder capacidades, sino en mi caso es cumplir mi objetivo de aprovechar estos horarios de tarde, ¿de acuerdo? Eh, ¿Para qué voy a querer, ya que estamos, para qué voy a querer yo estos horarios de tarde? Bueno, pues mi idea es poder en un futuro hacer cargas de vehículo eléctrico a baja potencia, desde que llego a tarde, desde que llego del trabajo, hacerle pequeñas inyecciones diarias de unos 3 kilovatios diarios, ¿de acuerdo? Y complementándolos el fin de semana con cargas, también a baja potencia, entre 6 amperios, 8 amperios, es lo que yo pretendo hacer las cargas, y entonces sigue optimizando desde las 10 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde en los fines de semana, sin intentar aprovechar esta curvatura de esta curvatura de producción de la suma de los dos campos, y entre semana cogiendo justamente 2 horitas cada día para hacer un promedio de unos 3 kilovatios diarios, ¿no? No es mucho, pero para mis necesidades personales son suficientes. A lo mejor en vuestro caso tendréis que analizar, oye, pues es que no me llega, es que no me valdría. Para mi caso personal he hecho los cálculos y sí que me da con esos piquitos, esas cargas pequeñas entre semana y esas cargas dedicadas el fin de semana, sí que creo que me daría para tener un 80-85% de la capacidad de moverme con solar en un vehículo eléctrico.